Listo, sí, si algo me van contando. Entonces recuerden que nosotros tenemos Windows Server instalado, ¿cierto? En este caso pues yo lo tengo en una máquina virtual. De esa manera, eh, pues nosotros tenemos en nuestra máquina virtual el Windows Server. En este caso yo tengo este servidor aquí instalado. Listo, y vamos a arrancarlo para poder trabajar en él. Recuerden que para iniciar sesión en Windows Server ya no era tan normal como lo hacemos nosotros en nuestros Windows de escritorio, sino que ya había algo específico, ¿cierto? Entonces ya para iniciar sesión, miren que nos pedía no solamente hacer un clic o activar una tecla, sino que nos pedía presionar específicamente Control Alt suprimir. En la máquina virtual, cuando presionamos Control Alt suprimir desde el teclado, nos abre el administrador de tareas del sistema operativo anfitrión. Entonces aquí en VirtualBox, de pronto los estudiantes que tengan chance de hacerlo posteriormente, en VirtualBox lo que nosotros podemos hacer es aquí en la sección de entrada, aquí en la sección de entrada está la sección de teclado y aquí podemos hacer clic en la opción de ejecutar este conjunto de teclas. Entonces está Control Alt D. Listo, al presionar ahí nos abre el administrador y ingresamos pues nuestra contraseña. En mi caso es la misma que habíamos cuadrado con ustedes en clase. Listo. Ahí está iniciando nuestro servidor. Ahí está el archivo de pruebas que habíamos hecho. Voy a borrar ese archivito de pruebas. Listo. Nosotros de Windows Server lo habíamos visto de forma rápida, ¿cierto? Este administrador del servidor ya lo habíamos explicado en detalle o aún no, muchachos, no lo recuerdo. No, profe, en ese no. Listo. Gracias, Jay. Listo, entonces mientras va cargando el servidor vamos a explicar este administrador del servidor, ¿listo? Resulta que nosotros en Windows tenemos una herramienta que se inicia cuando arranca el sistema operativo en Windows Server, obviamente, y es una herramienta de administración, que es este, el administrador del servidor. Aquí nosotros tenemos la capacidad de hacer diferentes tareas sobre nuestro servidor y sobre otros servidores. ¿Listo? Podemos tener un grupo de servidores. Las operaciones que podemos hacer en esencia son estas cinco. Está la configuración del servidor, está agregar roles y características, que sería, por ejemplo, activar elementos que vienen ya con Windows Server, por ejemplo, el Internet Information Service, que sería el servidor web de este servidor, que ya lo vamos a configurar posteriormente. Eh, También estaría agregar, por ejemplo, características de frameworks, características de ese tipo. ¿Listo? Activar o agregar esas características que como nosotros habíamos charlado en Windows Server, ya el servidor tiene un conjunto de características disponible. ¿Listo? Entonces algunas vienen desactivadas, otras vienen activadas y otras vienen con la posibilidad de que las descarguemos desde los sitios oficiales de Windows. ¿Listo? En el segundo dice agregar otros servidores para administrar, es decir, agregar otros elementos de administración. Ahí recuerden que en la clase anterior decíamos que nosotros teníamos servidores, ¿cierto? El término servidor lo aplicábamos tanto para la máquina, una máquina física que sirve para compartir recursos, y también el software instalado dentro de una máquina. Por ejemplo, hablábamos en la clase anterior del servidor de HCP, del servidor DNS, el servidor de bases de datos. ¿Listo? Entonces, igual vamos a seguir manejando esa terminología. Resulta que aquí nosotros entonces tenemos las características, acá tenemos agregar a la administración otros servidores de las dos formas, de un servidor físico o un servidor
de software. ¿Listo? Crear un grupo de servidores, es decir, estos servidores que tenemos agregados, irlos agrupando dentro de nuestra organización del servidor, dentro de nuestra forma de administrar el servidor. Y acá, conectar este servidor a los servicios de nube. Recuerden que nosotros tenemos en la presentación, ¿cierto?, de los sistemas operativos de Windows Server, de cómo evolucionaron. Por ahí en una de las versiones de Windows Server encontrábamos que Windows implementó la integración con Azure, que es la nube o el lado de cloud de Microsoft. Entonces aquí pues miren que ya podemos evidenciar eso cuando el servidor nos dice que podemos conectarlo a la nube. ¿Listo? Ese Azure pues es un conjunto de tecnologías y de herramientas de Microsoft dispuestas para el trabajo y la administración de diferentes elementos orientados a la web. ¿Listo? Listo, por aquí encontramos esta primera página, es como una página de resumen. Miren que aquí está el servidor de archivos, servidor local y todos los servidores. Y acá está el servidor local y todos los servidores. Y acá está el servidor de archivos. Entonces aquí es como el resumen, un dashboard con lo principal que está sucediendo en nuestro servidor. Aquí se muestran las estadísticas, se muestran los errores, se muestran diferentes cosas que son de importancia para el administrador del servidor. Aquí tenemos entonces el inicio rápido de esta sección. Por acá tenemos novedades, ¿cierto? Que nos diría algunas de las nuevas características que tenemos dentro del administrador del servidor. Y nos dice, por ejemplo, novedades en el administrador del servidor en esta versión sería agregar servidores remotos o crear grupos de servidores personalizados, obtener el estado actual de los servidores y roles, realizar tareas en varios servidores a la vez, implementar roles y características de forma remota, conectar a este servidor conectar este servidor a servicios de nube. Entonces esas son las características que tenemos nuevas en esta versión de Windows. Acá, en obtener más información, tenemos como el solucionador de problemas de nuestro sistema operativo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las opciones de búsqueda más frecuentes, que sería eliminar archivos y roles del servidor, búsqueda de aplicaciones para Windows Server y más información sobre comentarios y diagnósticos en Windows Server. ¿Listo? Aquí tenemos diferentes utilidades y diferentes problemas frecuentes que se consultan. ¿Listo? Y por aquí ya pasaríamos a nuestro dashboard, que contiene el resumen que les comentaba. Entonces primero nos da una información en donde nos dice cuántos roles tenemos, en este caso sería el rol de administrador, no tenemos otros. Los grupos de servidores es uno, porque es un servidor que apenas lo instalamos, entonces tenemos solamente un grupo. Listo. Si quisiéramos agregar más servidores a la administración, podríamos mantener el mismo grupo o crear nuevos grupos de servidores, de tal forma que aquí nos aparecería una mayor cantidad de grupos de servidores si los tuviera. Servidores en total tenemos solamente uno, que es el de Windows, que es el que administramos nosotros en este momento. Por acá nos muestra, miren, unos cuadraditos con la información del servidor de archivos, del servidor local y de todos los servidores. Entonces aquí nos muestra en verde cuando no hay ninguna notificación extraña, cuando no hay un probable error que haya sucedido con nuestros servicios. En rojo están los servidores que han presentado algún tipo de novedad, algún tipo de error o algún proceso resultó afectado. ¿Listo? Si hacemos clic aquí, nos lleva directamente a la sección de servidores en nuestro menú del servidor de archivos. Miren que acá en el dashboard nosotros tenemos estas tres secciones, entonces haciendo clic en cada una de ellas nos va a llevar directamente al detalle de esos elementos. Lo mismo aquí, por ejemplo, si estamos en esta sección y hacemos clic, nos lleva directamente al estado del servidor de archivos. O si miramos los eventos, nos muestra también directamente los eventos que ha tenido el servidor de archivos. Y de esa manera nosotros podemos ir mirando, por ejemplo, en estos servidores que nos muestra, en este servidor, en esta sección del servidor local que nos muestra unas dificultades, ¿cierto?
Entonces está el estado activo arriba, ¿cierto? Eventos no tiene y hay problemas con los servicios. Entonces miremos qué problemas hay. Dice que hay problemas con el servidor Maps Broker y dice que se detuvo, que está detenido en este momento. El tipo de inicio es de inicio retrasado y aquí nos da una descripción del servicio. Entonces dice el nombre para mostrar es administrador de mapas descargados. Acá servicio de directivas de diagnóstico, coordinador de transacciones distribuidas, servicios de registro de acceso a usuarios. Probablemente aquí lo que haya sucedido es que como yo tengo fuera de línea este servidor, entonces probablemente en este no pudo conectarse a internet para hacer las correspondientes descargas. ¿Listo? Eso es probablemente lo que haya sucedido, pero miren que son, son problemas como problemas muy básicos, porque pues el servidor es apenas que lo instalamos, entonces es como por falta de configuración. Y acá en todos los servidores pues nos muestra los mismos cuatro errores que tenemos en este de aquí. En esencia estos dos hacen referencia al servidor que tenemos, al servidor que estamos administrando, y este ya es un resumen de todo. Entonces por eso aquí igual nos muestra cuatro problemas, ¿cierto? Y podemos visualizarlos pues en resumen. Muy bien, ahora sí, vamos a ir aquí al servidor local. En servidor local, lo primero que nos muestra es un conjunto de propiedades y de información de nuestro sistema operativo. ¿Listo? Muchas veces nosotros pues en nuestro sistema operativo tenemos eh, información o tenemos características que no las conocemos. Y ahora vamos a mirar una forma de conocer que quizás ustedes ya lo hayan utilizado. John, no es necesario. Yo les estoy mostrando aquí, en la máquina virtual, que habíamos dicho pues que en las sesiones virtuales yo les iba a ir mostrando cómo se van aplicando los conceptos que vamos trabajando en la máquina virtual, y cuando podamos hacer la parte práctica, ahí ya haríamos la instalación. ¿Listo? Pero ahorita no es necesario que lo instalen, muchachos. Listo. Entonces les decía, aquí pues tenemos información sobre nuestro equipo. Entonces hay un resumen de la información que tenemos. Nos dice que tenemos habilitado, por ejemplo, la IP versión 6, y nos dice la IP versión 4 que tenemos ahorita es la 192.168.0.150. Entonces, miren que nos muestra como un resumen. El nombre del equipo, el nombre con el cual se lo miraría, sería este. El grupo de trabajo al que pertenece sería este. Nos muestra aquí, por ejemplo, la última actualización cuando se hizo. Nunca dice no hemos hecho actualización del servidor. El Windows Update, cuál es la configuración que tiene, y nos dice que solo tiene descargar actualizaciones mediante Windows Update. Las últimas actualizaciones busca dónde están, y bueno, aquí nos presenta más configuraciones. Por aquí miren que nos dice el espacio que tenemos en disco. ¿Listo? Entonces por aquí tenemos el espacio en disco de nuestro software, de nuestro servidor. Acá en la siguiente sección nos aparece una sección de eventos sobre el servidor local. Entonces aquí tenemos en total dos eventos, y por aquí, por ejemplo, vamos a poder encontrar, acuérdense que cuando nosotros instalamos en físico nuestro servidor, por allá para apagarlo mirábamos que no solamente se lo apaga como los equipos normales, sino que hay que establecer una razón. Y cuando hay razones muy extrañas, ¿cierto? Por las cuales se apaga el servidor. Recuerden que un servidor pues no es muy frecuente y no es muy usual que se apague, sino que usualmente se mantiene encendido. Entonces cuando tenemos un apagado bastante extraño, por aquí nos mostraría como un evento el apagado de ese, cuando hay cortes eléctricos, por ejemplo, aparecería por aquí que el servidor se apagó por un corte de energía. ¿Listo?
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nos va dando, nosotros cuando seleccionamos, ¿cierto? Una de los registros en los eventos, aquí podemos observar por la información de la fecha de cuando se produjo, en este caso fue hoy. Entonces dice que Microsoft Windows Time Server nos está generando una advertencia. ¿Listo? Dos veces nos ha generado la misma advertencia. Aquí nos la genera el día de hoy a las 9:21 cuando encendimos el servicio. ¿Listo? Entonces ahí nos van a aparecer ese tipo de notificaciones. Miren, aquí por ejemplo está la descripción, ¿no? Aquí el error es el mismo. Está la descripción, miren. NTP Client no pudo establecer un sistema del mismo nivel manual para usar como origen de la hora debido a un error en la resolución del DNS en Time Windows. Entonces miren que aquí es porque nosotros no tenemos conectado el servidor a internet. Entonces por eso él intentó sincronizar la hora con internet y no pudo y me está informando eso. Me está diciendo no se pudo conectar a internet para sincronizar la hora con este servidor Time Windows. ¿Listo? Por acá tendríamos los servicios habilitados en nuestro servidor local. Entonces miren que nos da un resumen que en total hay 203 servicios habilitados y tenemos pues los diferentes servicios que tenemos aquí. Entonces por ejemplo miren que está un servicio de PS, por aquí debe estar un servicio de HCP. Podemos verificar, ¿cierto? Si están, por ejemplo, el Internet Information Service. Aquí tenemos un filtro de búsqueda. Entonces por aquí podemos buscar eh, Internet. Ah, miren, por ejemplo, aquí aparece uno conocido, ¿cierto? Servicios de escritorio remoto. Dice que está en ejecución y el tipo de inicio es manual. Busquemos el Internet Information Service. No lo encuentran. Ahí me muestra 10 resultados. Instalador. No encuentra el servicio de Internet Information Service, entonces ahí uno puede iniciar a buscar cuál es la causa. El firewall, miren, por ejemplo, aquí está el firewall y dice que está en ejecución y automático. Este es con el que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces ahí nos va mostrando información sobre nuestro servicio, los servicios que hay instalados. Es como los que mirábamos en Windows. Cuando hicimos la prueba con el administrador de tareas y también que hacíamos la prueba con Process, ¿cierto? Ahí mirábamos nosotros una sección de servicios, en donde nos aparecerían los servicios en ejecución. Aquí prácticamente la parte fuerte del trabajo en el servidor lo tienen los servicios, casi las aplicaciones no son como muy relevantes, porque aquí estamos hablando de compartir recursos a través de servicios instalados en el servidor. Listo. Y por acá tenemos un analizador de procesos recomendados, entonces en este momento pues no tenemos ningún elemento. Este analizador de procesos recomendados nos muestra como procesos que están comportándose de forma atípica. Ahí nos mostraría ese tipo de elementos y podemos hacer diferentes filtros, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tareas, perdón. Iniciar el examen BPA o actualizar el listado. Lo mismo acá, miren. Acá tenemos unas tareas que podemos ejecutar y es actualizar el listado. Ahí miren, es como refrescar esas tablitas. Y aquí tenemos la configuración de los datos del servidor o actualizar el listado. Listo, podemos ir actualizando esos elementos. Vamos ahora a la sección de todos los servidores. Y aquí básicamente me va a ir mostrando lo mismo, la misma información que tenemos acá del servidor local. Pero miren que aquí está eventos, está servicios. Por acá abajito está el analizador de procesos recomendados y un cuadrito adicional del rendimiento, los roles y características para ese servidor. Entonces miremos inicialmente que aquí nos aparece un listado de servidores y cuando nosotros seleccionamos uno de estos cuadritos de acá, el resto de cuadros de información
se adaptan y me dan en detalle la información del servidor que yo tengo seleccionado en ese momento. Ahorita, como tenemos solamente uno, pues entonces me va a dar la información de ese único elemento, de ese único servidor que tenemos en nuestro administrador. Por aquí pues ya nos mostraría los eventos que son los mismos que habíamos visto en el servidor local, es el que estamos administrando, el único que tenemos. Los servicios de igual manera, el analizador de procedimientos igual. Y viene aquí algo diferente que ya nos muestra servidor por servidor, entonces nos dice el rendimiento. El rendimiento de la máquina nos dice en cuanto al uso de CPU y a la memoria disponible. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que prácticamente lo que hacíamos nosotros en nuestros sistemas de cómputo, el rendimiento casi que siempre se traducía en la capacidad de procesamiento y en la capacidad de memoria que tenemos? Entonces miren que aquí precisamente el servidor, esas son las dos características de rendimiento principales que nos muestra para establecer o para mostrarnos el rendimiento que tiene nuestro equipo. Entonces aquí observamos pues un cuadrito del rendimiento de la CPU y la cantidad de memoria disponible para este servidor. Y aquí está tipificado por horas, entonces dice a la medianoche, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana. Aquí pues no me muestra ningún dato porque el servidor ha estado apagado pues mucho tiempo, casi no ha estado prendido, lo prendimos ahorita en este momentico. ¿Listo? Entonces aquí por esa razón no me muestra nada. Aquí me mostraría una barrita, entonces por eso me dice umbral. Aquí en esta franja azul, en la que tenemos aquí, me dice umbral de CPU 85%, así es como está configurado. Cuando se supera el uso de CPU del 85%, el servidor inicia a lanzar alertas. Y el umbral de memoria también estaría en 2 gigas, en 2 megas, perdón, de memoria RAM, y cuando se supera ese umbral inicia a lanzar alertas, que se está ocupando la mayor cantidad de la memoria o que se superó el umbral de uso de memoria RAM. En roles y características tenemos lo que está instalado en ese servidor, los roles que están activos y las características que están activas. Por ejemplo, por aquí encontramos, miren que está habilitado el Windows PowerShell, que era la consola de comandos, que a nosotros algunas veces nos aparecía el shell normal o el CMD de color oscuro, de color negro, y en otros casos desaparecía el PowerShell, que era una consola de color azul. Entonces es porque en los equipos en Windows están habilitados esos elementos. ¿Listo? Ahora bien, aquí entonces miraríamos todas esas características y roles. Miren, aquí está por ejemplo el framework.net. Está por ejemplo los servicios WCF. Hay diferentes servicios de almacenamiento. Listo, están todos los habilitados para el servidor que tenemos seleccionado. Si tuviéramos otro servidor acá en el listado, aquí entonces al seleccionarlo pues nos mostraría esa misma información. ¿Listo? Hasta ahí muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Listo. Listo, y por acá pues en el servicio de archivos tendríamos el servicio habilitado que es como un servidor de archivos, nos dice dónde está ubicado y el estado. Entonces dice que se llama así, el IP es esta y el estado dice en línea. Y nos dice que no tiene incluidos los contadores de rendimiento. Aquí nos muestra también pues la tablita de eventos, el analizador de procedimientos, que ya sabemos cómo se comporta, el rendimiento y los roles y características. ¿Listo? Aquí para el servidor de archivos tenemos los servicios de archivos y almacenamiento y el servicio de almacenamiento.
Pero miren que por acá cuando seleccionamos nos aparecen una información diferente, unas opciones diferentes. Entonces nos muestra primera sección servidores, que podemos tener varios servidores de archivos. En este caso tenemos solamente uno, el que viene con el servidor. Los volúmenes, ¿cierto? Hace referencia como es el servidor de archivos, entonces nos va a mostrar la información correspondiente a los discos donde se puede guardar la información. A eso hace referencia los volúmenes, los lugares donde se puede guardar la información. Entonces nos dice que tenemos dos, que tenemos el C, listo, y nos dice el total asignado, el estado, listo, que en este caso el estado de ese disco está en línea, no está deshabilitado ni nada de eso. Y nos da la capacidad total y la cantidad asignada de ese disco para el almacenamiento, que dice que es el 100%. Tenemos por ejemplo este de aquí. También, bueno, este es el mismo disco, esta es la parte de instalación, del arranque del sistema operativo, entonces lo toma como el mismo disco, es el mismo disco, solo que tiene dos particiones, entonces la capacidad igual es la misma. Y el total pues es el mismo, porque es el mismo disco y el estado es en línea, el tipo de bus es ATA. ¿Listo? Y miren que por aquí nos da el nombre, este es de VirtualBox Hard Disk, ese es el fabricante, digámoslo así. ¿Listo? Cambia solamente el nombre del disco aquí. Podemos aquí crear volúmenes nuevos o registrar volúmenes nuevos, ¿cierto? Y por acá podemos establecer recursos compartidos. Esto de recursos compartidos es como para como cuando nosotros compartimos nuestro equipo en red, es algo así. Podemos hacer un enlazamiento de ese tipo para el almacenamiento. Cuando seleccionamos la sección discos, en detalle de aquí, bueno, acá creo que me faltaba algo. Sí. Aquí tenemos también una sección de los discos virtuales, en el cual pues nosotros podemos, con Windows viene un virtualizador, así como VirtualBox, pero se llama Hyper-V, en el cual nosotros podemos virtualizar máquinas y se virtualizan sobre nuestro sistema operativo. Es decir, que podemos tener más Windows Server sobre nuestro Windows Server, o podemos tener un Ubuntu Server sobre nuestro Windows Server virtualizado, ¿listo? Y esos Windows pues pueden pertenecer a máquinas, ¿cierto? Y pueden comportarse como una máquina física, haciendo uso de las interfaces de red del equipo. Muchas veces ni se nota. Yo una vez en una empresa en la que estuve, eh, se tenía un Blade, un rack con un servidor. El servidor tenía Windows Server y dentro de Windows Server se tenía habilitada la virtualización con Hyper-V. Y era tan buena el entorno virtual que estaba en esas máquinas que en una ocasión se tenía que formatear un servidor, ¿cierto? Y no se alcanzó a distinguir que se iba a formatear un servidor virtual o el servidor físico y se formateó el servidor físico y se perdió mucha información de los servidores virtuales. Entonces ahí también pues el virtualizador nos muestra que es muy bueno, pero que hay que ser bastante organizados para poder distinguir los servicios y los servidores que tenemos. ¿Listo? Listo, acá por ejemplo, ya en la sección de discos, pues miraríamos información detallada del disco, nos dice la capacidad no asignada, el tipo de particiones, miren que teníamos MBR, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan las particiones que teníamos nosotros? Eh, MBR y UEFI, ¿cierto? Y aquí pues ya tendríamos información, por ejemplo, qué volúmenes tiene este disco. Miren que aquí ya nos aparece solamente un disco, el disco que tiene virtualizado en nuestro VirtualBox, y acá nos aparecen las particiones, entonces está el volumen de arranque, y está el disco C. Y acá pues si perteneceríamos a un grupo de almacenamiento, entonces nos mostraría detalles del grupo. En los grupos de almacenamiento pues igual, como no pertenecemos, pero nos mostraría los grupos a los cuales pertenecemos, los discos virtuales que tenemos y los discos físicos que tenemos en ese grupo que seleccionemos aquí en la lista. Listo, eso en cuanto a este administrador de tareas. ¿Dudas?
¿No hay dudas? No, profe. Listo. Muy bien, entonces miren, ahí pues este administrador es muy útil para darse una primera impresión del estado de nuestro servidor. Yo lo voy a cerrar en este momento. Volvamos aquí a nuestro Windows Server, ahí estamos. Voy a eliminar, vaciar la papelera. Listo. Listo, entonces aquí pues ya iniciaríamos a trabajar la temática el, el firewall. Entonces para ello pues obviamente lo primero que necesitamos es abrir el firewall de Windows. Entonces para abrir el firewall de Windows es como en todos los Windows que nosotros conocemos. Deberíamos ir aquí a inicio y buscar el panel de control. Entonces vamos a ejecutar el buscador y aquí está, miren, panel de control. Eso es igual en este Windows o en los Windows de escritorio. Y por aquí nosotros podemos encontrar la sección de redes e internet, creo que está acá. Aquí en sistemas y seguridad. Voy aquí a maximizarlo. Aquí en sistemas y seguridad, ahí tenemos la sección del firewall de Windows Defender. ¿Listo? Entonces recuerden, panel de control, vamos aquí al panel de control, aquí en sistemas y seguridad, y aquí en el firewall de Windows, ahí es donde vamos a ingresar y vamos a observar diferentes opciones que nos da nuestro firewall. Igualmente, como primera instancia o primera pantalla que nos muestra es un estado resumen de cómo está ahorita nuestro firewall. Y miren que hay dos secciones, ¿cierto? Está la sección de redes privadas y la sección de redes públicas o invitados. Cuando nosotros, por ejemplo, iniciamos nuestro servidor, me dice Daniela que se fue el audio. No. No, sí está bien. No, profe, sí se le escucha. Vale, de pronto Dani creo que sería algo también de la velocidad de internet. Entonces probablemente sea eso. Listo, entonces les decía, ¿no? Aquí pues cuando nosotros usualmente cuando instalamos Windows y lo conectamos a una red nos pregunta qué tipo de red es. Nos dice y nosotros podemos seleccionar entre tres tipos de redes que Windows nos da la opción. Nos dice redes públicas, redes de trabajo y redes privadas, ¿cierto? Precisamente para configurar estos perfiles. Entonces él configura para una red privada o para una red pública diferentes características, según al cual nosotros estemos conectados. Entonces, aquí en redes privadas, a nosotros nos muestra las redes domésticas a las cuales estamos conectados y cómo está configurado nuestro firewall. En este caso, pues estamos conectados a una red doméstica que se llama Red 2. Ahorita podemos verificar ese dato. El estado del firewall para esta red es activado y el comportamiento que tiene es bloquear todas las conexiones o aplicaciones que no estén en la lista de aplicaciones permitidas. Ahorita vamos a mirar. El estado de las notificaciones lo tenemos configurado o se configura automáticamente para que no nos notifique cuando el firewall de Windows Defender bloquee una aplicación. Es decir, si una aplicación intenta ingresar y no está en el listado de aplicaciones, que ahorita vamos a mirar dónde se configura ese listado, él no nos notifica. Nosotros no nos damos ni por enterados que Windows Defender o el firewall de Windows bloqueó esa aplicación. Si quisiéramos que nos informe, pues también podríamos habilitarlo, ya vamos a mirar. ¿Listo? Y acá, en el Windows, en la configuración de redes públicas o invitadas también nos muestra ese tipo de informaciones. ¿Listo? Entonces miren que lo único que está cambiando ahorita es que no estamos en redes públicas activas.
dice que no estamos conectados a ninguno y es precisamente porque la red, en este caso de mi equipo, está limitada, no tenemos acceso a internet, entonces él dice, ah, usted solamente está en una área local, en una red privada. ¿Listo? Vamos a ver, voy a habilitar el acceso a internet. Ah, es que creo que estaba como... Miren, ahí lo habilité a NAT y se me desconectó. Me dice que no estoy conectado a una red privada. ¿Listo? Vamos a mirar acá. La red de internet. Vamos a esta. Listo. Ahí ya me configuró la red, entonces voy a ir nuevamente al panel de control a ver ahora cómo se está comportando. Listo, me dice redes privadas o domésticas. Aquí estoy conectado a esta red. Y aquí me dice que no tengo redes públicas esta vez. No tengo configuración para redes públicas. Ahí, a pesar de que estamos conectados a internet, miren que me dice que no estoy conectado a una red pública. Eso probablemente puesto a que estamos haciendo la conexión a través de la máquina virtual. Es decir, la máquina virtual es la que nos está siendo nuestro proveedor de internet en este momento. Entonces no lo identifica como una red pública, sino una red de área local. En esencia, igual nos va dando las características y nos dice cómo se está comportando el firewall en ese momento. ¿Listo? Aquí está el resumen. Nosotros podemos activar o desactivar este firewall y nos va a mostrar de otras formas el estado. Entonces, por ejemplo, aquí en la sección de activar o desactivar el firewall, ahí nos va a mostrar las opciones, ¿no? Entonces nos dice, recuerden acá, esta partecita que nosotros teníamos que dice no notificarme cuando el firewall de Windows Defender bloquee una aplicación. Y aquí en activar o desactivar el firewall de Windows Defender tenemos la opción para habilitar la notificación. Entonces aquí podemos notificarla y bloquear todas las conexiones entrantes, incluidas las de la lista de aplicaciones permitidas. Aquí estamos configurando esas dos características de mi firewall. Ahorita vamos a mirar dónde es esta lista. ¿Listo? Pero existe un listado de aplicaciones que nosotros le decimos, estas aplicaciones si tienen permiso para navegar a través de mi equipo, de ingresar, de tener datos de entrada o datos de salida hacia este equipo, hacia este servidor. ¿Listo? Entonces existe ese listado, ahorita lo vamos a mirar en dónde es que nosotros lo configuramos, donde agregamos o quitamos aplicaciones dentro de ese listado. Pero entonces aquí nosotros lo que estamos mirando es que podemos iniciar a configurar dos características básicas del firewall de Windows que nos permite hasta aquí. Sería bloquear todas las conexiones entrantes, es decir, dejar cerrado completamente el servidor en redes privadas, y lo mismo para redes públicas, dejarlo cerrado completamente, que nada entre y nada salga. Y aquí podemos habilitarle que nos notifique cuando el firewall bloquea algo, cuando el firewall en una red privada bloquea algo o cuando el firewall en una red pública bloquea algo. Miren aquí, por ejemplo, dejemos activado este de aquí, le decimos habilitar y aquí ya cambia el estado de las notificaciones, que nos notifique cuando el firewall bloquee una aplicación. Listo, vamos a dejarlo ese ahí bloqueadito. También podemos activarlo o desactivarlo. Si nosotros lo desactivamos, miren que incluso lo muestra con un símbolo rojo, que nos quiere decir que es algo peligroso. Y miren que acá ya nos muestra una notificación de que el firewall está deshabilitado. ¿Listo? Y acá de una vez ya Windows nos sugiere actualizar la configuración del firewall para que lo activemos.
Ahí hice clic en usar la configuración recomendada, que es por defecto la configuración de que el firewall esté activo. Listo, miren, aquí está. Está este de aquí. En cambiar la configuración de notificaciones, prácticamente que nos aparece la misma pantalla, solo que pues aquí sería como ya más orientado al cambio de estado de estos elementos de aquí. Listo. Ahora sí vamos a mirar ese listado del cual nosotros estamos hablando. Entonces aquí nosotros en esta opción, en la opción de permitir a las aplicaciones comunicarse a través del firewall, aquí nos van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos en nuestro equipo, todas las aplicaciones instaladas. ¿Listo? Y aquí nos dice los tipos de permisos que tenemos. Por ejemplo, aquí el administrador de dispositivos de Windows está habilitada y está habilitada para redes privadas y redes públicas. Si nosotros deshabilitamos uno de estos, pues ya no tendría la conexión a través de una de esas redes. Listo, por aquí, por ejemplo, a ver, miremos si está instalado el Internet Explorer, por ejemplo. Explorador, ¿cómo se llama? Internet Explorer. Miren, aquí está Cortana, por ejemplo, el correo electrónico. Todos ellos tienen permiso para salir del sistema operativo. Tienen permiso para ir o navegar a través de la red en la cual está conectado el equipo. Busquemos el... No está Internet Explorer en este listado. Listo, como no está, entonces podemos buscarla aquí. Miren, permitir otra aplicación. Que probablemente Internet Explorer esté incluido dentro de uno de estos protocolos, ¿cierto? De estos elementos que está acá. Entonces podemos buscar alguna de las otras aplicaciones en el sistema, ¿cierto? Entonces por aquí debería estar, no sé, supongamos que tengamos instalado Chrome. Aquí no lo encuentro a Internet Explorer. Pero Internet Explorer debe estar dentro de alguno de los que ya están habilitados, puesto que se puede navegar por Internet a través de él. Bueno, aquí me está pidiendo una configuración. Listo. Bueno, el Internet Explorer también tiene una serie de políticas propias de la aplicación. Pero miren que sí está conectado a la web, pareciera. Está conectado a Internet, si me permite navegar. No, tengo que agregarlo como un sitio seguro. Agregar. Lo que pasa es que Internet Explorer también nos va haciendo como un bloqueo de aplicaciones, entonces toca ir agregando cada una de las rutas o de las aplicaciones web a las cuales nosotros estamos entrando, entonces por eso es que me está pidiendo ahorita que vaya agregando cada una de ellas. Cada vez es una diferente, entonces cada una de ellas está pidiéndome acceso, que eran estas de aquí. Aquí ya nos aparecen las que están habilitadas, me está pidiendo que habilite otra, miren, que sería la pestaña en blanco, y me pide que habilite otra. Esto sucede solamente en los servidores, muchachos, en el entorno de servidor. Ustedes, por ejemplo, cuando han entrado a Internet Explorer, que ya no es que se use mucho, no les pregunta tantas cosas. Simplemente ustedes lo pueden usar y listo. Pero el servidor, como si busca protegerse, entonces hace este tipo de preguntas. Listo. Entonces ahí pues podemos buscar la aplicación que nosotros queremos. Como les digo, probablemente Internet Explorer ya está incluido dentro de alguno de estos. Seguridad de Windows, puede que sea, o alguno de estos servicios. Entonces por eso no nos aparece aquí. Pero si tuviéramos, por ejemplo, Google Chrome instalado, ahí nos va a aparecer este de aquí porque es un servicio que instalamos directamente en la máquina, no viene incluido. ¿Listo?
Y aquí podríamos habilitar o deshabilitar el programa. Este es el listado del cual habla el firewall en las configuraciones que estábamos mirando anteriormente. Y miren que podríamos también, si seleccionamos uno de estos, nos permite mirar los detalles, o si es un servicio que lo podamos quitar, nos permitiría también quitarlo. Si es un servicio instalado desde un punto diferente a la instalación del sistema operativo. ¿Listo? Volviendo aquí al Windows Defender, pues ya miramos ese listado de aplicaciones, desde dónde proviene. Eh, Vamos a mirar, por ejemplo, yo tengo una versión de un Windows Server que ya lo tengo instalado con Chrome. Vamos a hacerlo, voy a iniciarlo para hacer algunas de las pruebas. Listo, y acá vamos a mirar otra parte importante. Resulta que a veces nosotros iniciamos a mover el firewall y inician a dejar de funcionar algunas cosas. Entonces, es frecuente que eso suceda cuando iniciamos a mover bastantes cosas en el firewall. Cuando hacemos una sola modificación, no es muy probable que inicien a fallar otras. Pero sí, cuando iniciamos a hacer varias configuraciones, sí puede fallar. Entonces, hay una opción, miren, que dice restaurar a los valores predeterminados para esa configuración de red que nosotros tenemos. Esa opción suele ser muy útil para volver a colocar los servicios en un estado normal, a un estado de fábrica. ¿Listo? Y por último, aquí tenemos una configuración avanzada. Vamos aquí. En configuración avanzada nos abre un programa diferente, un nuevo programa. ¿Listo? Listo, ahí está. Miren que nos abre un programita nuevo, que ya es, ahora sí es para configurar el firewall, pero de forma más específica. Hace un momento lo que podíamos era agregar un programa, quitar un programa, habilitar o deshabilitar el firewall y también sus notificaciones, ¿cierto? No podíamos hacer nada más. Aquí ya tenemos un administrador del firewall como tal. Tenemos en esta sección, aquí en este arbolito, tenemos tres opciones, ¿cierto? Reglas de entrada, reglas de salida, reglas de seguridad de conexión. Y acá, en supervisión, tenemos supervisión del firewall, supervisión de las reglas de seguridad de conexión y asociaciones de seguridad. Por aquí nosotros podríamos mirar algunas de las cosas como certificados que podríamos tener o tipos tipos de esos elementos para mantener pues nuestro servidor seguro. ¿Listo? Por ejemplo, a veces los certificados SSH para el protocolo HTTPS, por ejemplo, Internet Information Service requiere que se establezcan de forma global. Entonces por aquí los podríamos supervisar el comportamiento de ese certificado. Listo. Acá vamos a mirar, por ejemplo, aquí en Windows Defender el estado de las reglas. Entonces, ¿por qué hay unas reglas de entrada y unas reglas de salida? Resulta que nosotros tenemos una forma, ¿cierto?, de caracterizar el trabajo en los servidores. Acuérdense que en el diagramita que hicimos en la clase anterior yo les decía que el firewall nos decía qué permitía para que entre al equipo y qué permitía para que salga el equipo. Imagínense usted un supermercado, ¿cierto? En un supermercado el firewall sería como el vigilante que está en la puerta del supermercado. Entonces él, por ejemplo, si mira un, un agente de riesgo que quiere ingresar al almacén, pues por ejemplo si quiere ingresar a alguien con un arma, obviamente va a intentar bloquear el acceso de ese agente, de esa persona al almacén, ¿cierto? Entonces él está verificando que entra y que sale. Por ejemplo, ahí estamos hablando de un ejemplo de entrada, ¿cierto? Que no entre alguien armado. Pero para hacer un ejemplo de salida, entonces podría ser que cuando uno va saliendo, ¿cierto? Y a veces no se desactivó un producto en la caja de pago, no se desactivó un producto, entonces suena la alarma. Suena
la alarma que nos dice a nosotros está sacando algo sin permiso. Y ahí sería, por ejemplo, el sonido de esa alarma, podría ser, lo podemos tomar como la notificación del firewall, ¿cierto? Y sería cuando el vigilante ya a usted le dice, a ver, revisemos, entonces ahí está aplicando las políticas para ver si permite la salida de esa persona. Entonces lo mismo, aquí nosotros en el firewall establecemos un conjunto de políticas que son jerarquizadas, un conjunto de reglas, ¿listo? Otro ejemplo, por ejemplo, de un firewall puede ser que, imagínese usted que está en su casa, ¿cierto? Y en su casa deja la puerta abierta y hay una persona verificando quién puede entrar y quién no puede entrar a la, a su casa y quién puede y no puede salir. Entonces usted dice, profe, pero si alguien puede entrar, también puede salir. Dependería, ¿cierto? Porque, por ejemplo, todos los integrantes de su familia pueden entrar a la casa, pero no todos los integrantes pueden salir. Imagínense que haya un bebé en su casa y que el bebé quiera salir, entonces el firewall o la persona que está monitoreando la puerta obviamente no va a permitir la salida de ese bebé solito, sino que pues ya haría una, una aplicación de las políticas en que el bebé debería estar acompañado por alguien. ¿Listo? Entonces esas son las reglas de entrada y las reglas de salida. Y en el firewall nosotros aquí podemos ir creando reglas de entrada y reglas de salida para esos dos elementos. Y esas reglas de entrada y reglas de salida tienen unos tipos, también tienen unas características. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a iniciar con las reglas de entrada. Miren que entre las dos lo que nos aparece aquí es similar. Aquí cambia el título, ¿cierto? Reglas de entrada, reglas de salida. Y nos aparece también acá en este menú lateral derecho, nos aparece también lo mismo, pero cambia reglas de entrada o reglas de salida. ¿Listo? Las opciones de administración de las reglas son las mismas prácticamente, solo que cambia es el tipo de regla y el comportamiento de las reglas. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar la regla de entrada y nos aparece, inicialmente aquí en este espaciocito en blanco, nos aparecería el tipo de regla que es. En este caso pues sería una regla de acceso, ¿cierto? Si es una regla de denegación, la podemos, nos aparecería otro símbolo, ahora creamos una regla de denegación. Para que nos aparezca el otro símbolo. Pero lo primero que nos muestra es un escudito aquí que nos dice qué tipo de regla es, si es permitir o denegar. Si no aparece nada, pues es porque es una regla específica. ¿Listo? Es de otros tipos. Nos aparece el nombre de la regla, este nombre lo damos al crear la regla, el grupo para el cual aplica la regla, el perfil para los cuales el perfil de la regla, digamos así, miren que tenemos todo, dominio privado, público, dominio, etc. Si está habilitada o no esa regla, entonces en este caso no está habilitada. Miremos por ejemplo de las que tenían, de las que estaban en verde, miremos acá, opción, sí. Eso, miren que estas de aquí aparecen con el chulito verde. Miremos si... Bueno, ahorita miramos. El programa, entonces nos aparece también el filtro por el programa. La acción dice permitir, todo esto lo vamos a configurar. Invalidar no, el programa, dirección desde cualquiera, dirección remota, el protocolo que se usa, el puerto que se está usando, listo, eso depende de la regla como se esté configurando. Y nos aparecen acá cuando seleccionamos las reglas, nos aparecen diferentes opciones. Entonces, estas son generales, dice reglas de entrada, aquí podemos crear reglas o hacer filtros de búsqueda, ¿cierto? Filtrar solamente que nos muestre las reglas por un perfil, o las reglas por un estado, las reglas por un grupo. Podemos refrescar el listado de reglas o exportar estas reglas. Y este exportar reglas sirve posteriormente también para importarlas en otro servidor. Entonces, por ejemplo, aquí en Windows Defender, miren que aquí aparece importar directivas eh, y también exportar las directivas, porque nosotros podemos replicar las configuraciones de nuestro servidor.
que usted, por ejemplo, va a hacer un cambio de servidor, que va a cambiar la máquina o el sistema operativo a otro lugar. Entonces no quiere volver a configurar todas las reglas del firewall porque puede que sea muy extensa, entonces puede exportar esta lista y luego importarlas. O exportar toda la configuración del firewall aquí en exportar directiva y luego importarlas en el nuevo firewall. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tendríamos nuestros filtros. Acá actualizar, exportar e importar. Y cuando seleccionamos la regla, miren que nos habilita un menú adicional en la parte de abajo que ya es parte directa de administración de la regla. Entonces dice acceso de red, habilitar la regla, cortar, copiar la regla también, eliminar o propiedades de esa regla. Podemos editar ya las propiedades que tiene esa regla. Listo, entonces vamos a crear una regla de entrada. Miren que el icono, ¿cierto? Nos muestra una flechita como golpeando en la pared del firewall. En el otro, en el de salida, nos muestra un icono saliendo de la pared del firewall. Entonces, la creación de las reglas es similar en los dos casos. ¿Listo? Solo que uno aplica para entrada, es decir, para los elementos que quieren ingresar a nuestro servidor, y otro aplica para las salidas, que ya miramos cómo es el comportamiento. ¿Hasta ahí tienen dudas, muchachos? Ya nos acercamos a la hora de corte del primer video. A las 10:30 cortamos el primer video y vamos al segundo. Es para cumplir con la solicitud que nos hacía el compañero de subir el video en dos partes. Creo que es para que no sea muy extenso en YouTube, supondré. No sé. Listo. Aquí tenemos un asistente de creación de reglas y miren que nos muestra los pasos que vamos a seguir para crearlas y para cada paso nos va a ir mostrando un cuadrito así como este. Entonces primero nos dice que vamos a definir el tipo de regla, luego vamos a definir el programa, vamos a definir la acción, el perfil y el nombre. En este caso nos muestra el árbol así porque tenemos seleccionado acá que el tipo de regla que vamos a crear es para un programa. Si cambiamos, si seleccionamos puerto, miren que aquí cambia el protocolo y puertos. Si seleccionamos una configuración predeterminada, entonces simplemente nos dice cuál es la regla que vamos a utilizar, las reglas predefinidas que ya vienen con el sistema operativo y la acción. Y si queremos personalizarla, pues ya nos aparecen muchas más opciones. Entonces, listo. En estas opciones vamos a ir explorando una por una. Primero nos dice creación de regla por programa, es decir que ahí filtraríamos la entrada de todo el programa, independientemente del protocolo que se utilice o del puerto que utilice, sería el filtro de todo el programa. ¿Listo? Por ejemplo, Chrome, ahora lo hacemos con Chrome, y nos diría que estamos haciendo el filtro de esa regla, de ese programa completo. Ahí ya al seleccionar programa, entonces iríamos al siguiente paso. Y en el siguiente paso nos dice, esta regla se aplica a esta regla a todos los programas o a uno específico, nos dice. Porque puede que nosotros querramos aplicar una política de entrada al servidor para todos los programas. Entonces supongan ustedes que sea que todos los programas que vienen desde no sé, que sean desde el proveedor de Microsoft tengan acceso. O que todos los programas desde un proveedor de Microsoft no tengan acceso también para esto. ¿Listo? Si es para todos los programas, entonces no nos pregunta la ruta, sino que dice, listo, esto se va a aplicar para todos. Enseguida nos diría cuál es la acción que se va a permitir. Aplicar, permitir la conexión, o permitir la conexión si es segura, o bloquear la conexión. ¿Listo? Ese es el tipo de regla de entrada que estamos creando. Recuerden, permitir la conexión sería que todas las IPs, miren aquí hay una descripción, dice, esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están. Es decir, no es necesario, el servidor no va a exigir el uso de certificados para identificar que la conexión es segura. No, simplemente si está conectado le permitiría a todos los programas hacer entrar o el ingreso de datos al servidor. En permitir la conexión si es segura, entonces aplicaría para los programas que identifiquen que su dirección mediante certificados o mediante algún tipo
de herramientas identifiquen que su conexión sí es segura. ¿Listo? Y bloquear la conexión sería que no va a permitir las conexiones. Se bloquea la entrada a todos los programas que nosotros tenemos. ¿Listo? Luego nos dice el tipo del perfil que vamos a utilizar. Miren, dice dominio privado o público. Dominio sería cualquier equipo que esté conectado al dominio corporativo. ¿Listo? Prácticamente que sería como una red de trabajo. Privada, cualquier equipo de una red doméstica o del lugar de trabajo. Esto hace referencia a una LAN. Y público pues ya es en redes conectadas a internet. ¿Listo? Entonces ahí estamos haciendo y podemos ir volviendo, ¿no? Aquí a cada uno de los pasos. Entonces permitir la conexión. El siguiente paso igual nos dice permitir la conexión de dominio privado o público. Si le decimos permitir la conexión si es segura, también si es segura en dominio. Uy. Ah, no, claro, es que acá si es segura ya nos pide otras configuraciones, ya nos pide las conexiones de qué usuarios, ya las políticas de seguridad que íbamos a establecer. Entonces podemos establecer los usuarios que se van a conectar o las excepciones de los usuarios que no queremos que se conecten. ¿Listo? Sigamos por aquí en acción, también bloquear la conexión. Prácticamente que ya pasaríamos a la selección directa del perfil. Va a bloquear a nivel de dominio, a nivel privado o a nivel público. Y acá en el nombre de la regla ya es un nombre que nosotros le vamos a dar. Le podemos poner cualquier nombre. ¿Listo? Y la descripción pues también sería una descripción de la regla para ver en qué casos se aplica. Es una descripción que nosotros como administradores del servidor la damos. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos crear la de permitir la conexión, nos dice el perfil y el nombre lo vamos a establecer aquí, no vamos a crearla ahorita en el otro servidor que estamos arrancando, lo vamos a crear. Y las reglas de salida son prácticamente igual. Le decimos nueva regla, ¿cierto? Por programa, bueno, ahorita hicimos por programa, ¿cierto? Vamos a hablar de estas otras. Que el wizard es el mismo, programa, puerto, predefinida o personalizado. Entonces habíamos visto la parte de programa, vamos por la parte de puerto. Entonces nos dice que aquí vamos a aplicar la regla para un puerto en específico o un rango de puertos. Y miren que aquí está, ya cambia el siguiente paso. Antes en programa nos preguntaba si iba a ser para todos los programas o un programa en específico. Aquí ya nos dice primero que todo establezca el protocolo por el cual se va a aplicar, para el cual se va a aplicar la regla al puerto. Entonces dice si es protocolo TCP o UDP. Y acá nos dice cómo se va a aplicar la regla. Nos dice se aplica esta regla a todos los puertos remotos o a unos puertos remotos específicos. Resulta que cuando nosotros establecemos las conexiones, acuérdense en el diagramita, a ver, yo lo tengo por acá. Acuérdense en el diagrama que yo les decía, ¿no? El protocolo o el servidor no se va a confundir así pidamos la misma dirección IP entre de bases de datos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos establecer el puerto por el cual se hace la conexión, llamarlo en el diagrama. Por eso era que yo les hice como la contextualización de dónde se ubicaban los servidores en una red. Disculparán pues que con las dos máquinas virtuales corriendo el juego se laguea un poquito.
Listo. Entonces nosotros decíamos que podemos tener, ¿cierto?, nuestro servidor. Está. Ah, sí, aquí está. Miren, decíamos que, por ejemplo, nosotros podríamos tener nuestro servicio de bases de datos, ¿cierto? A través del puerto 5432 en la IP del servidor y también el servidor Apache en el puerto 8080. Esos se comunican por el protocolo TCP, por ejemplo. Eso es lo que estábamos configurando aquí en el firewall de Windows. Entonces nos dice el protocolo TCP, casi siempre las conexiones se hacen o por TCP o por UDP, y si va a aplicar a todos los puertos o a un puerto en específico. Por ejemplo, si quisiéramos bloquear solamente el puerto 80, miren que aquí nos da ejemplo, y podemos bloquear un puerto en específico o un rango de puertos. Un puerto en específico sería, por ejemplo, el de Postgres 5432, ¿cierto? O si queremos varios puertos, podemos decir desde el 5432 hasta el 5440. Supongamos que la política de la empresa es que los servidores de base de datos se van a ubicar en ese rango de puertos. Entonces ahí la regla aplicaría a las conexiones a través del protocolo TCP que lleguen por estos puertos que estamos especificando. ¿Listo? En este caso pues simulemos que vamos a hacer solamente para un puerto. Listo, ahí le decimos siguiente y nos dice igual que en la parte del programa, permitir la conexión si es segura, bloquear la conexión. Igualmente aplica de las tres formas. Y dice dominio, privado, público, lo mismo, ¿cierto? Y el nombre de la regla y la descripción. Entonces prácticamente que lo que cambia es esta configuración de aquí del protocolo y de los puertos a los cuales va a aplicar la regla. Si volvemos acá en los tipos de regla y le decimos predefinida, pues ya no nos pregunta nada más, directamente iríamos a mirar esa regla, qué características o qué reglas adicionales tiene, ¿cierto? Que ya estas son predefinidas en el sistema operativo y nos mostraría pues cuáles son las reglas y cuáles vamos a seleccionar para aplicar. En la personalizada pues ya iniciamos a configurar casi todo lo que hemos hablado, todos los programas o una ruta específica o un conjunto de servicios. Por acá nos muestra los puertos, ya es como un conjunto de todo lo que teníamos. Entonces podríamos hacerlo por programas, para un programa en específico, para un puerto en específico que utilice ese programa. Para un ámbito, miren aquí nos dice vamos a permitir específicamente o a bloquear específicamente una dirección IP. Entonces aquí podemos hacer un filtro ya directo sobre una dirección IP que tengamos en nuestra red. El tipo de acción que se va a colocar, si es permitir la conexión, permitirlo si es seguro o bloquear la conexión, el perfil para el cual va a aplicar y el nombre. Entonces ya este es como más especializado, ya uno configura más elementos dentro de él. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes le dicen bloquee la conexión desde el equipo con esta IP, ya usted ya va a saber que en el firewall de Windows lo puede hacer. ¿Listo? No se va a ir a desconectar el cable de ese equipo, sino que va a bloquearlo directamente desde aquí, desde el firewall. ¿Listo? Por ejemplo, eso lo puede aplicar también en el firewall de su equipo. Si usted está en una casa donde vivan varias personas y quiere compartir su equipo en red, excepto una persona, entonces puede bloquear directamente ese equipo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Listo, en este momento yo voy a pasar al otro equipo para hacer una aplicación de configuración del firewall de Windows. ¿Listo? Y voy a aprovechar para hacer el primer corte en el video.